Buenas noches, señoras y señores, queridos amigos. Ahora ya es de noche aquí. Vamos a comenzar y acabar, espero, la conferencia, la sesión número 8. Esta es una conferencia, una sesión en la que vamos a hacer una especie de recapitulación sintética y proyectiva. Ahora voy a explicar por qué lo de proyectiva, de lo que hemos visto en las conferencias 1 a 7, ambas incluidas. Proyectiva es porque voy a exponer una síntesis esencial, lo que hemos visto en estas 7 primeras conferencias, pero lo voy a exponer no de una manera conclusiva, ya hemos terminado, sino como elemento que tiene una de sus valencias, es una preparación para lo que viene después. Es decir, que no es una mera recapitulación de lo visto, sino una recapitulación pensando en la continuación. Lo cual pues me obliga a introducir una serie de elementos expositivos especiales. Me ha parecido que es de interés para ustedes el hacer esta recapitulación, porque en estas 7 primeras conferencias hemos visto de manera seguida toda una serie de cosas, cada una de las cuales puede tener cierta dificultad, y cuando se hace esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Es posible que se pierda o se desdibuje el sentido de continuidad y propósito de lo que se está exponiendo. Esta es la razón principal, poner todo, volver a reconstituir en un bloque orgánico todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto es lo que vamos a hacer en esta sesión octava. Voy a comenzar recordándoles a ustedes algunos elementos previos. ¿Para qué esto? ¿Para qué este curso? Este curso tiene como objeto proveerles a ustedes de los elementos de diverso tipo que les pueden conducir a una mejor comprensión en general de cómo se genera la acción humana, la realidad histórica y en el seno de esto la economía, de manera general. Esto vale para ahora, para estudiar el pasado, para proyectar el futuro en general. Perdón. Pero también para dar respuesta a preguntas que ustedes se formulan sin duda acerca de las realidades actuales, cada una de las que les preocupen, que serán bastantes y varias, y probablemente coincidentes en muchos elementos entre ustedes. ¿Por qué hacíamos esto? Porque, a diferencia de otras aproximaciones o de otras gentes, sí creemos que es posible entender el presente, sin duda, en sus más extrañas características, más imprevistas, más extrañas y más peculiares. Es perfectamente posible entender los elementos centrales de la realidad actual tan convulsa y tan extraña. Y ese entendimiento también vale para proyectar un futuro mejor. Como creemos que es posible, por eso estamos desarrollando este curso de lecciones. Pero para poder seguir esto, tal y como yo lo voy a exponer, hace falta, en quien lo sigue, la satisfacción de una serie de propiedades, o más bien de condiciones y disposiciones que voy a recordarles a ustedes. En primer lugar, distanciarse del tema concretísimo que me interesa ahora. ¿Qué va a pasar con el dinero metálico? ¿Quién va a mandar en Europa? Si va a ser
imprescindible llevar un distintivo en el pie, si las empresas van a estar prohibidas, o si a uno le interesa eso, a otro le interesa qué va a pasar con la sanidad pública. Bueno, distanciamiento, no para olvidarse, sino para entrar en un mundo desde el cual, y entonces sí, podemos enfocar eso que nos interesa mejor. ¿Cuál requiere no estar todo el rato dando vueltas a la cabeza con el tema concreto o los temas concretos que me interesan? Esta es la primera disposición. La segunda disposición es tener la mente abierta y el corazón también. Es decir, esto es una búsqueda de la verdad, no la satisfacción de unos deseos. En primer lugar, intentar entender, describir, percibir y entender la realidad. Por tanto, eso supone una actitud, una disposición de apertura, no de apertura sin más, de apertura a nuevas posibilidades, a nuevos elementos mentales y de todo tipo que tal vez no habíamos tenido en cuenta o que no conocíamos. Y estar perfectamente dispuestos a poner en solfa y tela de juicio prácticamente todo. Estos son disposiciones esenciales. La siguiente y última disposición, que creo conveniente recordar ahora, es la paciencia. Hay que tener paciencia. Yo he graduado estas lecciones, estas sesiones, de tal manera que cosas que son muy variadas y muy complejas se puedan ir entendiendo de modo esencial. Pero para eso hay que seguir un camino, y ese camino tiene unos pasos. Y esos pasos hay que seguirlos uno tras otro. Algunos serán más gratos, otros menos gratos, unos más divertidos, otros menos divertidos, unos estarán mejor expuestos, otros peor. Todo eso son cosas que no se pueden evitar, pero hay que seguir. Y hay que tener paciencia y tenacidad. Y la última observación es que evidentemente todo lo que voy a exponer es en un tono de exposición, vamos a llamarlo medio, en el sentido de que no voy a evitar, no es que no, que voy a evitar tecnicismos, complicaciones analíticas, cosas de este tipo que son imprescindibles para la investigación de estos temas y para su aplicación sistemática, ¿no? Pero no son imprescindibles para hacerse una idea bastante precisa del asunto. Esto no quiere decir que no haya que desplegar esfuerzo para entender lo que se dice. Hay que desplegar esfuerzo. No es que se escuche y ya está, no está. Tienen ustedes que rumiar esto, darle vueltas y todas las cosas. Como según les hemos anunciado en la presentación del canal y yo en la primera sesión, sesión 0, tienen ustedes oportunidad de preguntar, objetar, hacer lo que les parezca oportuno, pues si hay cosas que no están claras, pueden y deben ustedes decirlo y se volverá sobre ellas, pero fuera de la exposición seguida de temas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Estamos ya intentando. Pues la primera cosa de todas, la primera parte es dotarnos de unos elementos conceptuales que nos permitan aprender, con H intercalada, aprender los elementos de realidad y de posibilidad relativos a la acción humana y a la historia. Por tanto, esta primera parte es, por así decirlo, descriptiva. Elementos, no de descripción de realidad, sino de elementos para la aprehensión y ulterior descripción de la realidad. No se entra en explicaciones
ni nada parecido. Vamos a dotarnos de una serie de conceptos y de elementos de percepción que nos permiten ampliar sobremanera y sistematizar, aprender esa realidad. Esto tiene a su vez dos partes. Una, que es la que hemos visto en las sesiones de 1 a 7, que trata de la generación de acción humana y realidad histórica como tales y como flujo orgánico. La segunda parte de esta primera parte, que empezaremos con la conferencia 9, aborda un aspecto de este asunto, un aspecto del flujo fluyente del fluido, el que está recubierto por la palabra hoy en día económico, o economía, en las lenguas en las que existe esa palabra con este campo de significado. Terminado esto, pasaremos dos partes de la primera parte a la segunda. La segunda es explicación. ¿Cómo podemos explicarnos lo que, mediante lo que hemos visto en la primera, podemos aprender? Yo, con lo que he visto en la primera, aprendo mejor la realidad. Y ahora con la segunda, me puedo formular con más precisión y tal vez dar respuesta a preguntas acerca de esa realidad. Bien. Aquí, en esta sesión octava, conclusiva de la primera parte vamos a tratar de generación de acción humana y sus productos históricos. Historia. Bien. Como ustedes recordarán, y esto es un momento fundamental, todo este asunto, vamos a partir en una perspectiva, en un punto de vista especial, aparentemente especial. Podemos partir de otros, podemos partir de ese, que es una cualidad o nota que tiene todo ser humano del que tenemos noticia, y es que es futurizo, es proyectivo, es decir, que necesita, no hay otra solución, necesita, antes de actuar, prefigurar lo que va a hacer. Aunque lo que vaya a hacer sean cosas disjuntas y absurdas y aparentemente ampellones, aún en ese caso. O sea, alguna clase de prefiguración. Esto es algo que es válido para cualquier concepción que se tenga del ser humano. Es decir, tanto el que cree que el ser humano es una especie de figura divina, como el que cree que el ser humano es una especie de chip, de lámina impresa como un pequeño robot. Da igual, cualesquiera sean las antropologías, que es como vamos a llamar a este tipo de cosa, concepción del ser humano, sistemáticamente mucho más adelante, cualesquiera sean las antropologías que cada uno adopte, quiera adoptar o pueda adoptar, esto es cierto. Y como es cierto, y es extremadamente fecundo, vamos a partir de ahí. ¿Por qué sé que es extremadamente fecundo? Pues sé que es extremadamente fecundo porque es el resultado de muchos años de estudio e investigación. Y sé que ese es el ángulo privilegiado por el que conviene entrar para tener una mejor visión sistemática del tema. Esta es la razón. Espero que ustedes puedan apreciar esto a medida que vayamos avanzando y que de hecho ya se hayan dado cuenta de las tremendas ventajas y potencialidades de ese punto de vista.
Ahora pasamos al siguiente punto. Bueno, mira, vamos a introducir una especie de unidad de medida temporal que es el tiempo del reloj. El tiempo del reloj es un tiempo convencional. Es una especie de mera contabilidad de la afluencia de lo existente. Un reloj, como se tiene aquí a la izquierda, por ejemplo, podría ser cualquier otra cosa. Una rana croante, un cubo de cuarzo vibrante, los astros moviéndose, lo que sea, exactamente igual. Es el tiempo del reloj, el tiempo intersubjetivo. Y ese tiempo lo vamos a dividir en instantes discretos, así que saltan de uno a otro. T más 1, T más 2, veis que la distancia entre T y T más 1 la establecemos como nos parezca oportuno. Un segundo, un siglo, un eón, un kalpa para los indios védicos. Bueno, da igual. Es que da igual, no da igual. Da igual excepto lo que estoy exponiendo. Se elige la unidad de medida. Junto a ese concepto de tiempo hay otro que es esencial, que es el realmente importante, al que voy a referir de modo inmediato. Vamos a introducir conceptos que nos permitan manejar adecuadamente esto de la naturaleza, la cualidad futuriza o proyectiva del ser humano. Hay conceptos que nos permitan manejar semejante cosa. Bien. En un instante T, el tiempo del reloj, cada ser humano, un ser humano, cualquiera, tiene una serie de alternativas de despliegue de acción que él considera más, menos, con tal probabilidad. Aquí no entramos en eso. Posibles para sí. Puede ser una, solo hay una, no puede haber dos. Entonces son o una u otra. Ambas él las toma por posibles. Pero no, las dos a la vez no se pueden, es una u otra. O puede haber tres, o cuatro, o n. Bien. A cada una de esas alternativas de acción le vamos a llamar haz, H-A-Z, haz de planes de acción. Es un haz instantáneo porque existe en ese instante. Está formado por fibras que llamamos planes de acción de ese sujeto en ese instante. Cada uno de los planes estos está compuesto de acciones y objetivos. Como estamos en una simplificación absoluta, pues aquí solo hay acciones y objetivos. Naturalmente que en la realidad hay todo tipo de acciones, de objetivos, de eventos intermedios, todo. Y eso, nada, acciones y objetivos. Están ordenados, mejor, peor, como sea. Estas acciones conducen a estos objetivos y estas a estos. Y esto configura un plan que dice estos objetivos a ir alcanzando mediante la ejecución de estas acciones. Objetivos pueden ser cualesquiera, las acciones también. Existentes, no existentes, posibles, imposibles, cuantificables, no cuantificables, materiales, no materiales, espirituales, localizados ahora, localizados en el más allá, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que dar trámite a todo esto, porque todo esto es posible y pasa. Hay acciones y objetivos de todos estos tipos. Y por lo tanto hay que admitirlas a trámite analítico, las admitimos. Entonces, el haz es una especie de malla solidísima, ¿verdad?, formada por estas fibras, cada una de las cuales tiene una duración en tiempo objetivo
¿Qué genera este haz? Genera un futuro imaginado, proyectado por el sujeto. No existe. No existe en el sentido de que no hay todavía T más 1, hay T. Pero existe en ese ser humano. Y existe de tal manera que tiene consecuencias inmediatas en T. Estos planes que configuran el haz y el haz en sí mismo pueden ser totalmente irrealizables a priori, en cualquier caso. Realizables en ciertas condiciones sí y en otras no. Y así sucesivamente. Pero bueno, ¿cómo admite usted al trámite cosas irrealizables? Porque existen. Porque realmente proyectamos cosas irrealizables continuamente. Por consiguiente, hay que admitirlas a trámite analítico. Se admiten. Los objetivos de cada plan, y el haz en su conjunto, tienen esta jerarquía. Jerarquía quiere decir que, por así decirlo, nos importa más alcanzar unos que otros. Eso es la estructura jerárquica de los objetivos. Unos planes son más cortitos, otros más largos, unos tienen más cosas, otros tienen otras, están diversamente ligados entre sí. Eso es otro. Es el espacio proyectivo de acción para ese ser humano en ese instante T, que este puede estar formado por una posibilidad o por más. Posibilidad subjetiva, que estima el sujeto en ese momento. Ahora nos notamos en un concepto siguiente ligado al anterior. ¿Y esto de dónde sale? ¿Sale el plan directamente del sujeto como Atenea a la cabeza de Zeus, con la armadura y todo el asunto? No. No. Y para sustituir ese no por alguna cosa concreta que nos sirva para algo, vamos a adoptar el concepto de ensamblaje. Ensamblaje personal, instantáneo, de ese instante, de creencias, valores, actitudes, representaciones teóricas y representaciones técnicas. Esto lo hemos visto con cierta latitud y por consiguiente no lo voy a repetir, pero no recuerdo el ensamblaje. El ensamblaje está formado por una he usado la palabra ensamblaje porque es la que se me ha ocurrido como mejor, pero las palabras nunca agotan las realidades ni las ideas, nunca, que yo sepa. Entonces es una unión de elementos que hemos ido tematizando en creencias, valores, etcétera, a los que me he referido. Juntos, ensamblados de esta manera, íntimamente conexos entre sí por todas partes, proveen al sujeto, entre otras cosas, una visión de lo que cree que hay, de lo que cree que puede haber, cree, tiene por cierto, etc. Y de lo bueno, de qué es para él lo bueno, y por tanto lo preferible. Y por tanto, le permite ordenar. Desde cosas muy sencillas hasta cosas complejísimas. De ahí surgen los haces de planes de acción. En cada instante, el ensamblaje
vigente para esa persona, ese sujeto, configura un espacio proyectivo de acción que analíticamente se descompone en un haz, en dos o en los que sea. Estos haces y estos planes, pero los haces mejor como unidad más completa, pueden variar sobremanera de una persona a otra. En unos se incluyen más o menos otros sujetos humanos. Unos tienen designios estratégicos o no, o menos, o más, sobre los otros seres humanos y sobre sí mismos. Unos tienen mucha más cobertura que otros, cubren más campos de acción, más cosas, más tiempo y a más gente. Otros no. Y así sucesivamente. Detengámonos un momento en otro modo de ver al haz. Cada haz caracteriza una intencionalidad del sujeto agente. Y esa intencionalidad está basada en dos cosas fundamentales. Una pretensión de conocimiento y una concepción de lo bueno. Pretensión de conocimiento. Con más firmeza, menos firmeza. ¿Sobre qué? Sobre lo real, sobre el mundo, sobre sí mismo, sobre lo posible de conocimiento. Y concepción de lo bueno es que tiene el instante T sujeto como bueno, menos bueno, malo, preferible, etc. Eso configura la intencionalidad y eso es lo que hace que se ordenen jerárquicamente los objetivos y se dispongan las acciones. Bien. La persona, el ser humano, cualquier persona, que es la palabra que quisiera reservar para otra cosa, el ser humano es el ser humano que está ahí, ¿verdad? Con cuerpo, alma, inteligencia, lo que tenga, todo. En el seno del cual está el ensamblaje. ¿Dónde está el ensamblaje? No contestamos. Está. En este momento ya hace falta ni conviene entrar en ese tema. Pero estará ¿en qué parte del cerebro? No contestamos. Ni es necesario, ni es, y por tanto no es pertinente en absoluto. Y además es nocivo, porque conduce a desvíos innecesarios y malos de la mente. Está en el ser humano. En ese instante. Claro, el ensamblaje está en el ser humano es entero. Conciencia, infraconsciencia, biología, todo. En el ser humano. Ahora, resulta que el ser humano está en sistemas sociales. Robinson Crusoe también está en el sistema social. También. Un poco raro en algunos momentos, pero todavía está bien. El plan social puede ser desde el más pequeñito hasta toda la humanidad entera. No es indiferente. Cualquiera. Ahora toma usted, ¿y cómo está formada la sociedad social? Vamos por todo tipo de ligazones que van desde ligazones
en los haces de planes, yo voy a hacer esto con Mengano, espero, ¿verdad? El azúcar procedente de las Islas Maldivas, o donde procede. Antes procedía, hace muchos años procedía de Cuba, ahora no sé dónde procede. Tal, ¿verdad? El tabaco de tal sitio, las plumas estilográficas de, pues concretamente esta, de Alemania. Pelicán. Voy a quedarme con la empresa Semiramis y compañía que está en Singapur. Voy a hacer aquí un plan de negocio y voy a quedar con otro. Voy a ayudar a tal tipo de gente a que consiga algo que quieren y es bueno para ellos. Toda clase de ligaciones de ese tipo. Pero hay ligaciones objetivas en el sentido de que están ahí. Instituciones, dinámicas culturales, todo ese tipo de cosas. Posiciones sociales, clases sociales, utilizando ese término, que es un término bastante impreciso. El neto del tema es que diversamente las gentes están en interacción entre sí. Subjetiva, yo quiero estar en interacción, o sé que voy a estar en interacción y lo tengo en cuenta, o meramente objetiva, yo no lo sé directamente, pero estoy. Ahora cogemos toda la serie, en el instante T, toda la serie entera de sujetos de estos. Uno, otro. O sea, cada uno con su ensamblaje dentro. Miramos a todos. Cada uno tiene un peso. Por la palabra peso, recuerden ustedes, hemos querido significar lo que pesa. No la gravitas romana, sino cuál es su capacidad de despliegue de su haz o sus haces en ese contexto concreto. Como dije a ustedes y lo repito, esto es de muy difícil estimación. Se pueden estimar bastantes cosas. Se pueden hacer recensiones estadísticas que nos dan una buena aproximación. Pero de modo determinante, claro, neto y mecánico, no, que yo sepa. No. Los que tienen un peso seguro. Bien. Ahora empezamos con el despliegue de la generación de acción humana y de realidad histórica. Para un sujeto de interacción. Adopta un haz, primer acto, adopta un haz, segundo, intenta ejecutarlo y despliega acción. Que despliega acción no quiere decir que ejecute las acciones previstas. Intenta ejecutarlas, pero en ese intento despliega acción. Y ese hecho surte consecuencias. Como esto pasa con todos, toda serie, interactúan entre sí y producen todo esto consecuencias. ¿Qué consecuencias son esas? Un instante de realidad histórica. Y esto puede contener lo que estaba previsto y otras cosas más, novedades. Nada, lo que estaba previsto, todo lo que estaba previsto, cualquier cosa. ¿En qué sentido? Pues que en el sentido de que el registro real, empírico al que tenemos acceso, pasan todas estas cosas. Principalmente que hay novedades y que unas gentes consiguen más y otras menos y algunas nada y así sucesivamente. Hay que emitir todo esto a trámite analítico.
en ese instante que se ha generado una transformación de las personas, de los ensamblajes, pequeña, grande o mediana, de los ensamblajes, de las producciones, de las costumbres, de las lenguas y de todo. Pequeñas, si el instante es muy pequeñito, enorme, probablemente si el instante es muy largo. Y así se va saltando de un instante a otro. Y esa es la dinámica histórica. Esto, fíjense ustedes, va configurando una especie de fluido, de hiperfluido, en el que todo está ligado entre sí de una manera difícil de analizar, pero no imposible. Y no de modo ambiguo, de modo muy complejo, pero no ambiguo. Aquí no hay ninguna ambigüedad. Hay dificultad, porque hay hipercomplejidad, que es distinto. Y muchas de las categorías analíticas y conceptos que nos van haciendo falta para meternos ahí dentro, tenemos todavía que crearlos, otros los tenemos. Este fluido, este hiperfluido, está formado por las personas sucesivas, sus haces, los planes, los resultados de los planes. Y esto forma precisamente lo real histórico, lo que ha sucedido. Cualquier cosa es posible a priori. Las cosas más diversas. Cambios bruscos, extinciones, renovaciones, toda clase de cosas. Caídas en picado de todo tipo de indicadores. Población, renta per cápita, salud, ascensos vertiginosos, o relativamente vertiginosos. Las cosas más diversas, pero no de manera vaga, de esa manera. Aunque si ustedes aplican todos estos conceptos al examen de la realidad, verán que se puede clarificar bastante las percepciones, en principio un poco nebulosas del asunto. Este es el asunto central, esto es la dinámica histórica. Se puede tematizar y se debe tematizar y es imprescindible que lo tematicemos porque de momento y en primera aproximación es nuestra única manera de acceder a la realidad. He aquí lo vegetal, he aquí lo animal, he aquí lo humano, aquí lo divino, aquí... Bueno, ya hemos visto que esto es necesario, que es imprescindible, y también hemos visto cómo hay que manejar esto en general y en particular en relación con las tematizaciones científico-académicas que nos sirven para hablar de sociología, economía, criminología, politología, demografía, biología humana, todo. Y acabamos con la evocación de la dinámica histórica y lo histórico. Lo realmente existente es este flujo. En sí mismo no aprehensible de modo inmediato ni de modo visible. No se ve el flujo histórico. Se ve analíticamente, con datos. Se ve en la cabeza, los que se dedican a pensar en estos temas, mediante una serie de categorías analíticas y una serie de técnicas de representación. Pero se ve con la imaginación si uno utiliza, por ejemplo, los conceptos que hemos ido exponiendo. Hay que hacer un esfuerzo por verlo. Pero tocar no se toca. Precisamente por eso es un hiperfluido. Se tocan aspectos. Vamos a ver. Uno va a un pueblo al que hace 50 años que no iba, o una ciudad.
Uno va a Londres ahora y hace 50 años que no iba, por ejemplo, y tiene una memoria vívida de cómo era aquello. Nota el flujo histórico zumbando a unas velocidades próximas a la de la luz. Una cosa extraordinaria. Pero lo nota tematizado. Aquí estaba, sí, el restaurante tal, ya no está. Aquí estaba Atiza. Pero si ahora resulta que Whitechapel no es lo que era. Caramba, ¿cómo degeneran las cosas? Ahora aquí no se ven borrachos por los suelos, ni tabernillas, ni gente con aspecto facineroso. Cosa más extraordinaria. ¿Pero qué cantidad de gente rara hay por aquí? Esto parece, sí, un museo etnográfico. Por ejemplo. Yo, la vez que fui por el Paseo de Colón en Irún, ciudad que conozco de que nací, provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España, voy allí. Paseo de Colón, entro a una tienda y me encuentro con unos señores que son los que están despachando con mucha eficacia y honradez, por cierto, uno de sus aparatos, y están hablando en urdu. Yo casi me cago al suelo. ¿Por qué? Me parece indescriptible. ¿Por qué me parece indescriptible? Porque es un cambio brutal. Elemento aprehensible de una dinámica. Pero lo que existe realmente, aparte de esas notas, es el flujo en sí. Bien, hemos hecho un rápido repaso esencial del asunto para fijar las ideas. A ustedes, tal vez, algunas de las cosas que hemos visto aquí pueden querer rebobinar, o como se llame eso, conferencias anteriores, para recordar o refrescar. Pero esta es la línea de conducción. Ahora vamos a fijar en las sesiones 9 en adelante en un aspecto. Pero vean ustedes que no es un aspecto cualquiera. Es un aspecto que cuando empezamos a desmadejar la madeja, da muchísimo más de sí de lo que parecía. Vamos a entrar en el mundo significado por la palabra economía actualmente. Es un mundo complejo, heteróclito y enorme. Un aspecto, en realidad, como vamos a ver, muchos aspectos de esa fluencia de fluido que fluye y que es la realidad histórica. Bien, yo les aconsejo y ruego simultáneamente que hagan ustedes un repaso mental de lo que hemos visto en esta sesión octava, reactualizando todo lo que se ha visto de la 1 a la 7. Tengan en mente al flujo con sus posibilidades de descripción parcial, al flujo fluyente generado del modo que hemos visto. Y con esto, señoras y señores, y ya entrados en la noche, les deseo a ustedes muy buenas noches y hasta la próxima conferencia.